Bueno, obviamente lo del grupo también surge medio en ese contexto como para darnos una mano en ese sentido, digamos, entendiendo que no estamos en las mejores condiciones. No sé si todos pudieron mirar más o menos el tema nuevo, si pudieron ver más o menos de qué trata. Va, el tema nuevo, la parte nueva del tema 2 que es esto de transmisión de calor. Yo ahí, bueno, había abierto el apunte. eh, Porque acá, digamos, en el trabajo práctico dice calcular el flujo de calor por unidad de área que se propaga por conducción en los siguientes herramientas. O sea, ahí el término conducción es algo importante, digamos, no sé si todos saben bien a qué se refiere, pero básicamente es una de las formas de propagación de calor. Hay tres formas que nosotros vamos a ver, que es la conducción, la convección y la radiación. Que básicamente, digamos, para hacerlo más o menos simple, eso después ustedes lo pueden leer mejor obviamente, pero la conducción tiene que ver con la transmisión a través de un sólido. Por ejemplo, en este caso es una barra de hierro que se calienta de este lado y se transmite por conducción, se va conduciendo a través de la barra y se calienta. En el caso de que nosotros tenemos ahí, que es el muro, va a haber una temperatura de un lado y una temperatura del otro, y como es un elemento sólido, el calor se va conduciendo a través de ese muro. Después la convección tiene que ver más con los fluidos, o sea, por ejemplo en el caso del aire o en el caso del agua también se produce convección, que es cuando el calor va subiendo. Básicamente tiene que ver con eso, digamos. Y la radiación, que es distinta, digamos, no necesita sí o sí de un material, sino que es algo que incluso se puede dar en el vacío. O sea, por ejemplo, los rayos solares serían radiación. Entonces, lo que a nosotros nos importa, básicamente, eh, bueno, acá tenemos lo de la conducción. Eh, Quiero ver una cosita. Un segundo. Bueno, ahí está explicado bien cada uno, cómo se calcula. Eh, un segundo. A ver. Bueno, acá, esto de transferencia global de calor, que la fórmula que queda es esta de acá. Esta fórmula es la más importante de todas, de esto de transferencia de calor. Porque condensa, por así decir, todos los tipos de formas de transmisión de calor. Eso lo vamos a ver más adelante, porque ahora no nos pide de todas, sino que nos pide solamente de la conducción. Dice que se propaga por conducción. Entonces vamos a volver al otro. Una consulta, Sí, Claudio. sí, decía. ¿No iban a, o sea, van a explicar cómo hacer los ejercicios o van a hacer un resumen sobre los apuntes que dejaron los docentes? No, la idea es ver el ejercicio el trabajo práctico. Dale, dale, Ah, bárbaro. lo venimos manejando así en general, hacemos el trabajo práctico entre todos. eh, y nada, después, o sea, en base a eso vamos explicando un poco los temas y después si surge alguna duda, obviamente la podemos ver. Si alguien tiene una duda de algún otro ejercicio que no sea esto, si quieren al final la podemos ir viendo. Bueno, entonces, en definitiva, esto nos termina quedando así. Eh, o sea, la H sería el flujo de calor, que se saca en watt o en kilocalorías sobre hora. O sea, es una forma de potencia. Sería el calor que atraviesa el muro por unidad de tiempo, solo para el caso de la conducción. Después vamos a ver que para la transferencia global es distinta la fórmula, si bien deriva de acá. Eh, el TPE y el TPI es la temperatura de la pared exterior y la temperatura de la pared interior. A es el área y E sería el espesor del muro. O sea, esto se puede si no hacer de esta forma, que es básicamente lo mismo, porque R es E sobre K. Entonces es básicamente lo mismo, pero nosotros podemos usar si queremos esta fórmula y ya estaría. Entonces vamos a empezar. Bueno, acá nos pide hacerlo para dos tipos de muro distintos. Uno que es hormigón de piedra y otro que tiene hormigón de piedra, pero en el medio tiene poliestireno expandido, que sería lo que llamamos telgopor, que es un aislante térmico.
Entonces ahí lo que nos pide es el flujo por unidad de área. Cuando hablamos de flujo por unidad de área, lo que me está refiriendo, ahí se los marco bien, flujo por unidad de área en realidad sería H dividido A. Eso sería flujo por unidad de área. O sea, es la cantidad de calor que atraviesa el muro por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces, eso, digamos, acá el A pasaría dividiendo. O sea que nos queda igual a TP menos TPI. Perdón, me faltó el K. K por TP menos TPI sobre... ¿Qué sería la K, Clau? La K es el coeficiente de conductibilidad. Es un coeficiente, eso está acá. Coeficiente de conductibilidad térmica. Es algo que depende del material. Depende solamente del material. Entonces vamos a ver... Puede ser, Claudio, Sí, Claudio, puede ser que eso cuando tenés un examen ya te lo da, viene como una tablita sí, y ya viene todo. sí, exacto. Sí, les va a aparecer acá abajo, o sea, si esto fuera un parcial, ponele... esto, perdón. Si esto fuera un parcial, acá abajo les diría, o por acá, les diría... o a veces aparece directamente acá. O sea, así como ahí dice la densidad, acá les diría K del hormigón, tanto. En este caso, acá nos dice consultar el anexo 1 de las notas de clase, que sería este de acá. El anexo 1 son los coeficientes de conductividad térmica y resistencia de varios materiales. Ahí fíjense que no todos dice el K, en algunos dice el R directamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de... por ejemplo, a ver... o sea, hay materiales que son como esto, por ejemplo, los bloques cerámicos huecos, o sea, el ladrillo hueco, como es material discontinuo, o sea, no es todo continuo a lo largo de su espesor, entonces no podemos hacer espesor dividido acá. Nos dice directamente la resistencia, que es siempre espesor sobre K. Bueno, vamos a hacer este, entonces, vamos a hacer el 1. Nos quedaría entonces H sobre A, que es lo que en definitiva nos está pidiendo, es igual a el K, que esto dijimos que era hormigón, esta es la densidad, de densidad 2400, hormigón de piedra. Entonces venimos acá y buscamos hormigón de piedra de 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Nos dice que el coeficiente K es 1,63. Entonces ahí nos queda 1,63. Siempre de acá podemos sacar esto, que sería la unidad. Watt sobre metro por Kelvin. Y ahí vamos a tener que poner la temperatura exterior menos la temperatura interior. Es decir, 5 grados menos 20 grados. Esta situación sería en invierno, supongamos, que afuera hace frío y adentro hace calor. Entonces 5 grados menos 20 grados. Y acá abajo el espesor, que tiene que ir en metros. El espesor es 10 centímetros, o sea que sería 0,1 metros. Porque es dividido 100. Entonces 0,1 metro. Entonces nos queda 1,63 por 5 menos 20
dividido 0,1 menos 244,5. ¿A todos les dio eso? ¿O alguien más lo pudo hacer? Sí, me dio lo mismo a mí. Buenísimo. Bueno, esto da en watt porque la unidad que nos da del coeficiente está en watt. Hay casos, justo el otro día, bueno, ayer alguien me había preguntado por WhatsApp de un ejercicio del apunte, que es que esto te lo da en kilocaloría y creo que usa acá la unidad hora. Entonces en ese caso esto nos daría en kilocalorías sobre hora. En este caso nos queda en watt. Esto da negativo, digamos, justamente porque estamos en invierno. O sea, eso lo que nos da es cuánto entra de calor, generalmente, cuánto viene del exterior hacia el interior. Entonces, como da negativo, significa que el calor está saliendo. Como es lógico, obviamente, porque si adentro hace calor y afuera hace frío, el calor va a salir. Perdón, esto nos da, me confundí en algo, en la unidad. Porque esto en realidad, como es H sobre A, esto es watt sobre metro cuadrado. Eso significa que es la cantidad de calor que sale por cada metro cuadrado de pared. Obviamente, cuanto más grande sea la pared, más pérdida de calor va a haber. ¿Se va entendiendo cómo es? O sea que en la primera respuesta va eso. Claro. ¿Ves? Ahí nos dice. No entendí por Yo qué. tengo una pregunta. Yo Sí. estuve a full con otras materias y ni ley de física, pero ¿por qué en esta fórmula de H sobre A pusiste primero K por entre paréntesis eso y todo sobre E, y después cuando pasaste y empezaste a poner los números, solamente la temperatura quedó Es sobre lo mismo. E, digamos? Ah, ¿es lo mismo? Sí, ¿Listo? matemáticamente esto es lo mismo que esto. Así que no hay problema. Listo, buenísimo. ¿Por qué quedó sobre metro cuadrado? Porque, fíjate, o sea, acá el sería... Acá el Kelvin... Vamos a ir el Kelvin está dividiendo. O sea que se cancela con el Celsius. Porque como unidad vale lo mismo. Sí. Y el metro este, que está dividiendo, termina quedando acá abajo. Porque esto también está dividiendo. Entonces nos queda metro por metro. Queda metro cuadrado. Ah, está bien, está bien. Y entonces queda watt sobre metro cuadrado. Claro, está bien. Gracias. Si yo tengo Fahrenheit, también vale lo mismo que Kelvin y que Celsius, ¿no? Fahrenheit Entendí no. bien eso. ¿Cómo es? No, Fahrenheit no. Ah, entre Kelvin y Celsius sí, pero Fahrenheit Claro, no. sí, eso es por el valor de la unidad en sí misma. Ah, ok. Te lo muestro un segundito acá. Fíjate que acá, o sea, si vos tenés Celsius, por ejemplo, pasas de 0 a 100 en Celsius, Kelvin pasa de Sí. 233 Ah. o sea, son 100 unidades en ambos. Varía siempre lo mismo, claro. Varían 100 unidades. En cambio, Fahrenheit varía 180. Claro. Entonces, cada Fahrenheit vale menos que un Celsius o que un Kelvin. Claro, bárbaro. En Celsius y Kelvin Claro. lo que cambia es el punto de partida. O sea, no significa que es igual, significa que una unidad de variación es igual. Claro. O sea, en este caso, Bien. como es variación, nos da lo mismo. Claro, bárbaro, gracias. Bueno, eso sería el primero. Como ven, esto es bastante sencillo dentro de todo, digamos, no es como los anteriores que por ahí teníamos que hacer 1000 cuentas. No sé si quieren preguntar algo hasta acá o si seguimos con el B. Bueno, sigo. Cualquier cosa, interrúmpanme y lo vamos viendo. B. Acá en realidad, para el B nos conviene usar esta. Porque ahí les explico por qué. Como nosotros en este tenemos varios materiales, tenemos 3 materiales separados, por así decir, nos conviene usar el R, porque el R se puede hacer así. Ahí les muestro. O sea, ahí nos quedaría H sobre A. O sea, para aclarar, ¿no? El R, o sea, la resistencia, es espesor dividido K. ¿Sí? Por lo tanto, tomando esta fórmula, esto es igual. Porque yo ahí paso, si tengo espesor sobre K,
significa que tengo el inverso de R. O sea, acá tengo K sobre E. Y R es E sobre K. Entonces nos queda R dividiendo. Acá nos quedaría H sobre A. Nos va a quedar igual a TPE menos TPI dividido R. Ahora, ¿qué pasa? El R, cuando nosotros tenemos varios materiales, se puede considerar así, ahí les muestro. Se puede considerar como cada E dividido cada K. O sea, E1 dividido K1. Y así con cada uno. E2 dividido K2 y E3 dividido K3. O sea, cualquiera de las dos fórmulas es lo mismo. ¿De estas dos? ¿De estas dos sí? Pero conviene más usar la R cuando hay más materiales, ¿verdad? Sí, yo les diría que siempre usen esta porque tiene más que ver con lo que vamos a ver después de la fórmula global. O sea, van a ver que la fórmula global del calor, que es la que van a usar siempre, o sea que eso tengan en cuenta porque para los parciales y todo eso les van a tomar esa. Es esta que tenemos acá. Acá. Fíjense que si nosotros aislamos esta primera parte, es básicamente lo mismo que tenemos ahí. Es H sobre A igual a delta T sobre R. H sobre A igual a delta T, o sea, esto en definitiva es la diferencia de temperatura, o sea que eso se podría considerar simplemente como delta T. Una pregunta, ¿nunca nos van a dar más de 3 materiales en un muro? Les pueden dar todos los que sean. Puedes tener 15 Si nos materiales. dan más de 3 materiales, ¿cómo hacemos? Seguís con esto, E4, E5, E6, E7, y así. Ah, ok. Una cosa a tener en cuenta, se los digo ahora para que después no se confundan, no se olviden. A ver si lo encuentro por acá. Acá. El R total, que se usa para la fórmula global, aparte del R de la pared, que es esto que estamos sacando acá, que es E1 sobre K1 más E2 sobre K2, todo eso, se le suma la resistencia superficial exterior y la resistencia superficial interior, que eso se saca de una tablita, que es esta de acá. Pero esto se lo van a pedir recién la semana que viene, me parece. Así que de última no... Yo para no hacer tanto quilombo ahora, si quieren después cuando terminemos el práctico le podemos ir viendo, si quieren. Pero por ahora solamente vamos a usar esto. R igual a E1 sobre K1 y así con la cantidad de materiales que tengamos. Si hay un solo material, simplemente es eso. O sea, esto sería como el R de cada material y este sería como el R total, por así decir. Entonces, vamos a sacar el R. E1 sobre K1, ¿verdad? Sí. Ok. O sea que el R total va a ser el espesor 1, que el espesor 1 sería 5 centímetros, que dividido 100 nos da 0,05 metros, dividido el K1, que era el del hormigón, o sea que es el mismo que teníamos antes, es 1,63. Ahí está. Más el espesor 2, que es el mismo. También son 5 centímetros. Y es poliestireno expandido de 15 kilogramos por metro cuadrado, por metro cúbico. Vamos al anexo. Y tenemos que buscar aislante térmico, poliestireno expandido de 15. Acá está. 15 kilogramos sobre metro cúbico. El K es 0,037.
¿Y en qué unidad? La misma. Todos los K van en la misma unidad. Y después los R es otra unidad distinta. Si a ustedes, por ejemplo, acá les apareciera un ladrillo hueco, que yo les decía que no les da el K. O sea, esta columna de acá es el K. Y esta de acá es el R. Por ejemplo, acá, si les diera una membrana de espuma de polietileno, nos da directamente el R. Eso se pone directamente ahí. No va a la división, en ese caso. Ya cuando les da el R solo, va directamente como está. Bueno, y el tercero, que es de nuevo lo mismo que el primero, porque tenemos hormigón. O sea que es eso. Entonces, ahí hacemos esas cuentitas. Si lo hacen en la calculadora, acuérdense de poner acá unos paréntesis que separen, que separen las sumas. Las divisiones, digo, de la suma. No sé si alguno lo puede ir haciendo. ¿1,412 puede ser? Sí, puede ser. Y esto, la unidad nos queda... Lo voy a buscar acá para no pifiarlo. Ahí está, metro cuadrado K sobre watt. ¿Cuánto le dio? ¿A todos les dio igual? ¿O a alguien le dio distinto? A A mí mí me me da dio lo igual. mismo. Sí, sí. Sí, también me dio igual. Bueno, si a alguien le dio distinto, fíjense de estar poniendo los paréntesis. O sea, en la calculadora sería 0, paréntesis, 0,05 dividido esto, cerrar paréntesis, más otro paréntesis acá y así. Bueno, ese es... Claudio. Sí, Ahí dice 1,412 y es metro cuadrado por kilowatt. no. Es metro cuadrado por Kelvin dividido watt. Perfecto, perfecto. Así como está lo tengo que poner, ¿no? Sí, sí, lo mismo. Perfecto, gracias. No. Bueno, se me tildó todo. ¿Este es el segundo resultado? No, ese es... ¿O todavía falta? No, falta todavía. Ah. Ese es el R que vamos a usar ahora. Aguántame que se me tildó el Corel. Disculpa. Entonces, ¿la resistencia de la pared? Claro, ¿O qué? sí, exacto. Listo. Me parece que habría que redondearlo porque el que le sigue al 2 es un 7. Sería 1,403 en realidad. No varía mucho, pero es Sí, algo. es verdad. Che, no sé qué onda este Corel se me tildó. Pero bueno, ahora vamos a hacer el otro coso. Yo mientras le voy explicando lo de... Oh, se tildó. Qué cagada. A ver si responde. Bueno, les voy explicando mientras vieron que al final les piden como unas conclusiones. Si ustedes se fijan, o sea, esta resistencia que a nosotros nos da con el poliestireno ahí en el medio, va a ser mucho más grande que la que teníamos solo del hormigón. Porque fíjense que el K del poliestireno expandido es mucho más chico. O sea, es 0,037, cuando el del hormigón es 1,63. Eso significa que, digamos, ahí está. Mira, para hacer un 2 se metió todo. Bueno, voy a guardar por las dudas. Bueno, no importa. Ahí está. 1,412 metro cuadrado Kelvin sobre watt. Entonces acá venimos a esta fórmula. Vamos a tener la temperatura, creo que es la misma, sí. Las temperaturas son iguales. Así que tendríamos 5 grados Celsius menos 20 grados Celsius dividido esto de acá. Bien. Bueno, acá dijimos que era 13. Entonces nos queda
menos 10,62 watt sobre metro cuadrado. Y ese sería el resultado para la segunda parte. ¿La unidad queda watt sobre metros cuadrados? Sí, sí, porque es el mismo. Tiene que ser lo mismo que esto. Aparte de acá, digamos, también lo mismo. El watt, como está dividiendo dos veces, pasa multiplicando. El Kelvin se cancela con el Celsius y nos queda watt sobre metro cuadrado. Entonces, H sobre A siempre da watt sobre metro cuadrado. Sí. ¿O puede dar otra unidad? Sí. No, sí, puede dar otra. Puede dar kilocaloría sobre hora metro cuadrado. Sí, antes lo dijiste, sí. Pero siempre tiene que ser una unidad de potencia dividido una unidad de área. O una unidad de calor dividido tiempo y área. Después podrías volver a explicar lo de la conclusión. Va, a decirlo otra vez. Sí, es que no terminé de decir. Sí, lo de la conclusión, a ver, yo les recomiendo que lo hagan, que traten de ir haciéndolo ustedes un poco con sus palabras y todo. Pero básicamente, fíjense todo el calor que se pierde acá con este muro que es solo de hormigón. O sea, 244 watts sobre metro cuadrado. Y acá es 10,62. O sea, es como 24 veces menos, básicamente, lo que se pierde de calor. O sea, sin aislante. Con aislante se pierde menos. Claro, por eso sin aislante se pierde muchísimo. Claro, sí, exactamente. Que es básicamente lo que pasa en la realidad. O sea, el aislante lo que hace es justamente aislar el calor de ambos lados, que funciona tanto para verano como para invierno. O sea, si esto fuera al revés y acá estuviera pegando el sol y hiciera calor, básicamente va a entrar menos calor si tenemos un aislante que si no tenemos. ¿Y eso por qué se da así? O sea, ¿qué propiedad del aislante hace eso? Y básicamente es esta de acá. Esto de acá, digamos, que teníamos el aislante térmico. Fíjense que es de 0,037, que es la conductibilidad. O sea, la conductibilidad es la capacidad que tiene el calor de atravesar ese material, por así decir, por conducción. O sea, cuanto más bajo esto, significa que más aísla. Y cuanto más alto, aísla menos. Fíjense que el hormigón, habíamos dicho que era 1,63. O sea que es muchísimo menos aislante, pero muchísimo menos aislante que el otro, que el poliestireno. Y a su vez, cuanto más ancho sea eso, como es espesor dividido K, cuanto más ancho de espesor y cuanto más bajo sea el K, más aislamiento vamos a tener. O sea, acá si tuviéramos, en vez de 5 centímetros de poliestireno, si tuviéramos 10 centímetros, lo cual sería una locura, digamos, no existe hacerlo así, pero si fuera así, aislaría muchísimo más. Una pregunta, Sí. que capaz es una boludez, pero el poliestireno lo que hace es impedir que salga el calor o impedir que entre el frío. O las dos. Las dos. Lo que pasa es que ok. en física no se considera como que, o sea, es como que el frío no existe, entre comillas, se dice generalmente. Lo que existe es... Claro, es todo pérdida o ganar calor. Exactamente. Bien, bárbaro. Es pérdida de calor, básicamente, el frío. Pero sí, o sea, para un lado o para el otro, aísla. En ese sentido Claudio. no distingue. Entonces yo diría que la conclusión la arme más o menos en base a eso. Claudio, yo te la armé un poco, te la digo a ver si... ¿Sí? Dale. Todo el calor que se pierde sin el aislante es demasiado. Se requiere aislante térmico, por ejemplo, conductividad 0,037 de polietileno expandido. Sí, ¿Está bien expresado, sí? Está bien. Sí, está bien. Sí, yo le diría eso, o sea, como que comparando ambos casos, vemos que nada, eso, que al tener un aislante térmico con un coeficiente de conductividad mucho más chico, genera mayor resistencia y por lo tanto la pérdida de calor es menor. ¿Podés explicar eso de nuevo? Sí, pero igual lo que puse está bien, yo dije lo mismo con otras palabras. Pero sería eso, que sí, que comparando ambos casos, hay menos pérdida de calor cuando tenemos un material que por su coeficiente de conductividad térmica, o sea el K, digamos,
que es más chico. El K es más chico, por lo tanto la resistencia térmica es mayor, por lo tanto la pérdida de calor es menor. Y eso pueden comparar directamente los valores de esto que les dio. Pero eso pónganlo ustedes con sus palabras, como a ustedes les salga. Capaz que se les ocurre otra conclusión más que puede también ser válida. Yo creo que apuntan a eso porque vos comparás los dos valores y al toque lo que se ve es eso, que hay mucha diferencia. Bueno, eso sería el trabajo práctico este. No hay mucho más. No sé si quieren preguntar algo del tema. Yo así si podías volver a la pantalla Ahí donde está. fuiste resolviendo para traer una captura. Sí, ¿Puede ser? dale, ahí está. Esto. Sí, después como siempre están los trabajos de ahí los ejercicios del apunte, que yo les recomiendo mucho que los vayan haciendo. Bueno, un par me fueron preguntando así dudas. Cualquier cosa ahí por el grupo vayan tirando, no hay problema. Pero más que nada porque no... Justamente lo que hablábamos al principio, como no sabemos lo que va a pasar, hay muchas probabilidades de que si volvemos a las clases tomen algún tipo de parcial. De forma virtual yo diría que es imposible por la cantidad de gente, pero si volvemos sí se podría. Y en ese sentido, nada, todo lo que puedan ir entendiendo en profundidad el tema y el tema lo van a entender si van practicando ustedes también por su cuenta. Claudio, por ahí un montón, pero igual, ¿tenés idea si, o sea, si en algún momento volvemos, nos van a tomar 4 parciales o nos van a tomar un parcial grande o con menos temas, perdón, con menos temas, con más temas, pero de igual largo? No, la verdad que no te puedo responder eso porque no sé. Simplemente no, eso lo define la cátedra, entonces es medio difícil de saber. Habría que ver qué es lo que termina pasando. Yo creo que lo pueden llegar a flexibilizar un poco, o sea, que puede pasar o que les tomen todos los parciales o que lo flexibilicen un poco. En realidad, digamos, es más fácil rendirlos de a uno en los temas que rendir todos juntos. Por eso es tan difícil para ir al final de física, porque son todos los temas juntos y son un millón y medio de fórmulas y bueno, nada. Ahí voy a mirar los mensajes. Ulises. Sí, yo eso lo vamos a subir, Ulises, igual. O sea que lo podés ver del video. Pero básicamente es esto que está acá. Bueno, lo repito paso por si alguno por ahí no lo pudo entender, pero básicamente usamos la fórmula esta, de acá arriba, que puede ser tanto h igual a esto, como h igual a esto. Y lo que nos pide el práctico es h sobre a. Y ahí está más o menos como lo fuimos sacando. Yo no sé si bueno, los que están ahí se fueron un par, pero no sé si todavía somos unos cuantos. Si quieren preguntar algo específico, así más de algún ejercicio, si quieren que hagamos algún ejercicio más del apunte. Total, esto fue rápido. Si quieren podemos llegar a hacer algún ejercicio más. No sé qué les parece. Claudio, o sea, estaba escuchando pero no podía prestar tanta atención. No me quedó claro cómo hacer lo de las conclusiones, comparando ambos casos. Sí, dale. Básicamente... Breve, no hay problema. Sí, es que yo creo que tiene que ser algo breve. O sea, fíjate que lo que se nota a primera vista es que nosotros cuando pusimos un aislante en el medio, sí, la pérdida de calor es mucho más chica. O sea, pasó de 244 a 10. O sea, es como 24 veces más chica. Entonces, básicamente que al poner un material que es aislante, se reduce la cantidad de pérdida de calor. claro. ¿Y cómo sabemos que es aislante? Porque el coeficiente de conductividad acá, que es lo que nosotros sacamos acá en la tabla, este coeficiente es mucho más chico en el poliestireno expandido que en el hormigón. Bien. Básicamente. Bueno. Bueno, a ver. Gracias, Claudio. Bueno, si alguno quiere preguntar algo, está abierto el micrófono. Ahí estoy mirando a ver los... Lo que estaría bueno, si por ahí llegamos a hacer, es alguno de transferencia global de calor, que es lo que siempre toman seguro en el parcial, que es la fórmula esa que habíamos visto al final.
Capaz que no lo vieron todavía, pero es bastante simple dentro de todo. Ese que estás diciendo vos, recién lo vamos a ver en próximos trabajos, Recién el próximo ¿verdad? trabajo. Sí, yo creo que sí, calculo que sí. Yo pensé que ya ahora se los iban a tomar, pero todavía no. Fíjense acá que, por ejemplo, hay algunos que son de conducción solamente, el 22 es de conducción. Bueno, esto es de... tiene más que ver con la resistencia. Bueno, este está bueno. El 19 justo ayer me habían preguntado. ¿Les parece que lo hagamos? Para ver cómo se hace y eso. ¿O prefieren que hagamos uno de transferencia global? Hacelo si querés. Bueno, pero díganme ustedes qué es lo que más les sirve, cómo la ven. Sí, por mí hacelo. Dale, listo. Bueno, entonces el 19. Vamos a poner acá. Ustedes cualquier cosa vayan preguntando. Dice, una caja de espuma de estireno. Espuma de estireno sería un material... creo que es el que se usa para las cajas de helado, digamos, esas cosas. Para conservar el hielo se llena completamente con hielo a 0 grados. Las dimensiones interiores de la caja son 75 por 40 por 40 con paredes de 2 centímetros de espesor. ¿Qué cantidad de calor se transfiere por conducción a través de la caja en 30 minutos si la temperatura exterior es de 25 grados? Nos da el K de la espuma de estireno. Y B, ¿qué masa de hielo se fundirá en ese tiempo suponiendo que el sistema hielo-agua está en equilibrio térmico? O sea, el punto A es de esto que vimos ahora. Y el punto B es de lo anterior, de lo primero que habíamos visto. O sea, que el ejercicio está bueno porque te mezcla dos temas que siempre lo hacen. Les encanta hacer eso en las parciales, aparte de mezclar temas. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer la fórmula que habíamos usado acá, porque esto estamos hablando de conducción. Entonces vamos a tener que sacar, por un lado el K nos lo da acá. Fíjense que este está en kilocaloría sobre metro hora Celsius. Las temperaturas están, porque la temperatura exterior es 25 y la interior es 0, que es la del hielo. O sea que lo que nos faltaría sacar es el R y el área. El R dijimos que era espesor sobre K. El espesor es paredes de 2 centímetros, o sea es 0,02. Y el K es ese que nos da ahí, 0,036 kilocaloría sobre metro por hora por Celsius. Entonces eso nos da 0,55. Y acá la unidad, fíjense que acá esto de acá abajo pasaría multiplicando. O sea que nos queda metro cuadrado por hora por Celsius dividido kilocaloría. Esa sería la unidad. Y ahora tenemos que hacer el área. Para el área vamos a tener que hacer un pequeño dibujito. O sea, esto me diría 40 por 40 bueno, más o menos. Y la altura sería 75.
Entonces este lado es 0,40. Este lado también. Y el otro lado en realidad no nos dice cuál es cuál. Así que seguramente no sea así porque es bastante incómodo sacar el hielo. Pero no importa. Bueno, entonces para sacar, vamos a tener que sacar la superficie de todo esto. O sea que vamos a tener dos caras de 0,40 por 0,40. Porque esto vendría por acá atrás. O sea, esto sería así. Entonces 2 por 0,40 por 0,40 más 4 de 0,40 por 0,75. O sea, las dos de acá adelante y las dos de atrás. Entonces eso nos da 1,52 metros cuadrados. Clau, ¿me puedes decir qué significaba el K? Sí, el K es el coeficiente de conductibilidad térmica. Gracias. Está explicado, está en el anexo 1, te tira eso, básicamente significa la capacidad que tiene el material de transmitir el calor o de conducir el calor. Perfecto, gracias. Bueno, entonces el H sería, vamos con esta parte de acá, ¿no? 1,52 por la temperatura exterior, que es 25 grados, menos la temperatura interior, que es 0 grados. Y todo eso dividido el R, que sería esto de acá. Entonces nos queda 1,52 por 25 dividido 0,55. Nos queda 69,1 más o menos. Y esto nos quedaría en kilocaloría sobre hora en metro cuadrado. Hasta ahí estamos más o menos. ¿Se va entendiendo? Hasta acá hicimos lo mismo que en el otro, salvo que el área queda ahí, no lo ponemos acá abajo. Y esto sería la transferencia de calor en total que tiene esto. O sea, nosotros en el otro ejercicio lo hacíamos por unidad de área. El H sobre A era cuánto se perdía por unidad de área. En este caso es la total. O sea, cuánto pierde esto en total, de todos los lados que tiene. Bueno, por último, a nosotros lo que nos pide es la cantidad de calor. Esto sería como una unidad de flujo de calor. O sea, básicamente sería... Es como igual que la potencia, ¿no? ¿Se acuerdan que la potencia era energía sobre tiempo? Esto es lo mismo, solamente que calor sobre tiempo. Porque es flujo de calor. Entonces, para sacar el Q, nos queda H por T. O sea que nos va a quedar esto, que la unidad es hora, por... Eso es lo mismo del primer trabajo, ¿no? La fórmula de...
No. No, esto es de ahora. Ah, bueno, no, sí, en cierta forma sí. Sí, en cierta forma sí. Cuando usamos la potencia. Sí. Eso sería media hora, o sea que son 0,5 horas. Sí, en cierta forma, esta parte sí sería parecida al otro, a lo del primer trabajo. Entonces esto por 0,5 nos queda 34,5 kilocalorías. Que eso sería la respuesta de la parte A. Esto es kilocaloría metro cuadrado. ¿Cómo? ¿Me repetís? ¿Con qué se va el metro cuadrado? Perdón, el metro cuadrado este está mal. Me confundí yo. Es kilocalorías sobre hora. Ah, Porque ya lo habíamos cancelado. Al hacer por H, al hacer por A, o sea, el área como quedó de este lado, esto quedaba así, sin el metro cuadrado. Perdón, ¿dónde sacaste el 0,5? Porque como son 30 minutos, sería media hora. Entonces le ponemos, como esto está en horas, está kilocalorías sobre hora. Entonces lo hacemos por 0,5 horas. Gracias. Si fuera un número más complicado, esto porque ya sabemos que media hora es la mitad, pero si fuera un número más complicado podemos hacer 60 minutos, una hora. Entonces, 30 minutos, y ahí hacemos regla de 3, y nos queda 0,5 horas. Digo, si fuera un número más complejo, lo ponemos, si no sé, si nos da, que yo, 12,1 minuto, hacemos 12,1 minuto por 1 dividido 60, con la regla de 3, y ya nos quedaría como es. Bueno. ¿Hasta ahí estamos? El punto B nos dice qué masa de hielo se fundirá en ese tiempo, suponiendo que el sistema hielo-agua está en equilibrio térmico. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos visto el gráfico? El gráfico ese que era así, que lo vimos al principio del tema, que era el calor en función de la temperatura. Y que habíamos visto que cuando nosotros tenemos hielo a menos 10, por ejemplo, que era el caso que habíamos visto, esto hacía así, y después hacía así, y después hacía así. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, en este caso, ¿qué caso sería de eso? ¿Cómo sería el dibujo? ¿Se lo imaginan? Al revés, tipo, ya está congelado y... ¿De dónde empezamos? de arriba. ¿De acá? ¿Por qué? Porque está hecho hielo. ¿Y a qué temperatura está el hielo? ¿Cómo? ¿A qué temperatura está el hielo? A 0, A 0 grados. El gráfico es así. O sea, es como si nosotros de todo el gráfico que teníamos, que era ese gráfico que era todo así, tomáramos solamente la partecita esa. ¿Por qué tomamos la parte esa? Porque el hielo está a 0 grados. O sea, el hielo ya está en esa temperatura. Siempre, obviamente, la línea esta es el 0. Y se transforma en agua a 0 grados. Hasta cierto punto. Entonces nunca hay cambio de temperatura. O sea, este gráfico obviamente no tiene sentido hacerlo. Yo lo hice para que lo veamos entre todos como era más o menos. Pero pensemos que estábamos siempre en ese periodo que era el de calor latente. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos calor latente y calor sensible? Calor latente era cuando hay cambio de estado, o sea que la temperatura se mantiene constante, como en este caso, la temperatura queda siempre en 0. Calor sensible, eso es el calor latente. Calor sensible es cuando hay cambio de temperatura, o sea que yo le entrego calor y la temperatura va subiendo. Si yo a esto le entregara tanto calor que todo el hielo se transforma en agua, ahí el agua se empezaría a calentar y empezaría a seguir una cosa media así. Pero ahora queda todo en 0 grados. Estamos en el 0.
y la fórmula de calor latente, que sería este caso, era L de fusión, calor latente de fusión, no, eso no, me confundí, por la masa. Entonces acá nos dice qué masa de hielo se fundirá en ese tiempo, suponiendo que el sistema hielo-agua está en equilibrio térmico. Entonces acá lo que vamos a hacer es despejar la masa. Acá la masa pasaría dividiendo, perdón, no, el LF pasaría dividiendo. Nos queda la masa igual a Q sobre el calor latente de fusión, que era 80 siempre, eso es fijo para el hielo. Entonces ahí nos queda, el calor va a ser esto de acá, 34,5 kilocalorías, dividido el calor latente, que son 80 kilocalorías sobre kilogramo. Esto se acuerda que podía ir en kilocalorías sobre kilogramo o en calorías sobre gramo. O sea, le podría sacar los 2 kilos, digamos. Entonces ahí lo resolvemos y nos queda 34,5 y 80, 0,43, y esto va a ir en kilogramos. Y esa sería la masa de hielo que se derrite. ¿Quieren preguntar algo de eso? No. Bueno. Esto, si por ejemplo el hielo hubiera estado a menos 5, o ahí vi que alguien dijo de abajo iba subiendo. Si el hielo estuviera a menos 5, ahí sí, sería así el gráfico. O sea, arrancaríamos de acá, de menos 5, subiríamos hasta ahí, y después cuando todo el hielo se transforma en agua, seguiría subiendo. Esa es la forma de gráfico. Pero en este caso, como no llega, como el hielo ya está a 0 grados y no llega a convertirse todo en agua, porque no sabemos cuánto es el hielo que hay, en realidad, suponemos que es así. Bueno, yo esto lo mando ahí por el grupo y subo igual el video después. No sé si quieren preguntar algo más. ¿Puedes poner en la pantalla así copio el resultado? Copien tranqui. Si quieren preguntar algo más, aprovechen ahora. Cualquier duda que tengan, no importa si les parece que es una boludez. Si alguno no entendió nada y quiere que sigamos viendo algo, no hay problema. Yo lo que no puedo hacer es el 23. El 23. Sí. Y el 21 me parece. Bueno, ahí lo ponemos. No sé quién estaba copiando, avísenme, así lo cambio. Ya está, yo me voy. Chao, Claudia, te bendiga. Dale, igualmente. Nos vemos. 21 y 23. Bueno, el 21 dice la conductividad térmica del ladrillo. O sea, esto sería el K. Coeficiente K. Y de madera de pino es esto. ¿Qué espesor de pared de ladrillo representa igual aislamiento térmico que 5 centímetros de madera de pino? Bien. Esto es complicado de por ahí cómo plantearlo, pero es rapidísimo de hacer. Así que lo vamos a hacer acá. Fíjate que el aislamiento... Porque el tema es que no hay que usar esta conductividad térmica, hay que usar la que está en el anexo, decía en el Moodle. ¿Qué decía? Que hay que usar la conductividad térmica que está en el anexo, no la que dice ahí. ¿Para este ejercicio? Sí, sí, parece. Ah, qué raro, che. Bueno, vamos a ver la del anexo.
Igualmente yo lo que voy a decir es que la... Vale, voy a copiar acá. Porque yo hice con esos datos y después me di cuenta y no sé cómo hacerlo con los datos del anexo. Bueno, ahí lo vemos bien. O sea, el aislamiento es básicamente R. R, por así decir, representa el aislamiento térmico. Porque es la resistencia térmica al muro. Entonces, la conductividad térmica del ladrillo. Qué raro que les hayan dicho eso, pero bueno. Dice que es ladrillo común, supongamos. Bueno, no sabemos cuál de los dos sería. Así que tomamos cualquiera, que yo tomamos este. O no, este creo que es el más común. 1,1. 1,1. Pero qué raro que les hayan dicho eso, che. Bueno, en este caso sería watt sobre metro por Kelvin. Watt sobre metro Kelvin. Y la conductividad de la madera de pino acá, maderas naturales, pino 0,16. Bueno, entonces, ¿qué espesor de pared de ladrillo representa igual aislamiento térmico que 5 centímetros de madera de pino? Entonces ahí podemos decir, bueno, el R de la madera, que es E sobre K, sería 5 centímetros, que son 0,05 metros, dividido el K de la madera. Entonces eso sería 0,05 dividido 0,16, nos da 0,3125 metros cuadrados K sobre watt. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ahí lo que hicimos fue sacar el R de la madera de 5 centímetros. Entonces para sacar el espesor del ladrillo, la pared de ladrillo, que sería equivalente a eso, lo que hacemos es despejar el espesor. Entonces el espesor nos queda, o sea, el K pasa multiplicando, nos queda espesor igual a R por K. El R tiene que ser el mismo que la madera para que sea equivalente. Y el K es 1,1 watt sobre metro por Kelvin. O sea, nos queda eso por 1,1. 0,34. No, para algo está mal acá. ¿Puede ser? Ah, sí, puede ser. Está bien. 0,34,37. No, metros. O sea, acá acá este watt se cancela con este watt, este Kelvin con este Kelvin, y el metro ese con el cuadrado, vamos, con uno de los dos metros que estarían ahí. Entonces nos queda metro. O sea que básicamente una pared de 34,4 centímetros sería equivalente. Claro, mi duda era Sí. porque en la teoría decía que R siempre iba en la unidad metros cuadrados, grados centígrados sobre watt. Y
Y bueno, y que ahí quedaría en grados Kelvin, y yo pensaba en pasarlo a grados centígrados, y no Claro, sé. claro, lo que pasa es que vos, cuando es para una unidad de este tipo, tenés que considerar como que Kelvin y Celsius es lo mismo. Ah, listo. Claro, era por eso. Claro, o sea, para las unidades Kelvin y Celsius se cancela. La única diferencia que puede haber entre Celsius y Kelvin es si vos tenés, por ejemplo, una temperatura absoluta, por así decir. Te dicen, bueno, no sé, en lugar de decirte 20 grados Celsius, te dicen 290 grados Kelvin, que sería medio raro, pero puede pasar. En ese caso sí tenés que restarle y hacer el pasaje de uno a otro. Pero para lo que es unidades es lo Claro. mismo. Es exactamente igual. Así que bueno, y el 23, vamos a verlo. El 23 dice, dado que el aire es un buen aislante térmico, ¿por qué es más conveniente rellenar una cámara de aire con espuma de estireno? Ah, es más teórica esta. Para evitar que el aire frío ocupe el espacio, para evitar la pérdida de calor por conducción, para evitar la pérdida de calor por convección. Sí, sería para evitar la pérdida de calor por conducción. El B. Porque el coeficiente de conductibilidad de la espuma de estireno... Ah, espera, a ver. Está raro esto, che. Ahí no es porque el coeficiente de la espuma es más grande que el coeficiente del aire, entonces el aire aísla más que la espuma. Como en el ejercicio del TP. Claro, sí, el aire, según estos datos, aísla más el aire. Pero en realidad acá te dice por qué es más conveniente rellenar una cámara de aire con espuma de estireno. Que es verdad que eso es así. Y en realidad... perdón, me confundí. Es para evitar la pérdida de calor por convección. Esa es la diferencia, me parece. Esto último estaría bueno preguntarlo por las dudas al profe. Pero en realidad, ¿por qué pasa eso? O sea, el K del aire es más chico, como vos decís. No sé quién habló recién porque no estoy mirando el coso, pero básicamente, según esto, el aire debería ser mejor aislante. Sin embargo, siempre conviene, lo dice el enunciado, conviene rellenarla con espuma de estireno. Eso es porque el aire puede moverse por dentro de esa cámara. Entonces genera que haya una convección. O sea, es como si dijéramos que se mezcla, por así decir. O sea, que el aire que está ahí adentro se mezcla. Por lo tanto, por más que la conducción no sea tan rápida, por convección se transmite más rápido. Porque es un fluido. En cambio, la espuma de estireno lo que hace es tener como pequeñas cápsulas de aire que no pueden moverse entre sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a la tablita del anexo, una cámara de aire no ventilada tiene una resistencia determinada. Entonces nosotros podríamos comparar, por ejemplo, la resistencia de una cámara de aire de no sé, a ver, de esta, por ejemplo. Una cámara de aire no ventilada de 5 a 10 centímetros que nos da 0,14 la resistencia. Y si esos 5 centímetros fueran de poliestireno expandido, sería espesor 0,05 dividido K, que habíamos visto que era 0,037. O sea, nos da 1,35, o sea, nos da mucho más resistencia que la cámara de aire. Entonces la explicación teórica sería el punto C. O sea que es para evitar la pérdida de calor por convección. Porque el aire, al ser un fluido, tiene convección. El poliestireno expandido, como es un sólido, no tiene. Va, la espuma de estireno. ¿Quieren preguntar algo más de eso? No sé si quieren resolver el 22, porque lo hice, pero no sé si está bien.
Una pared está compuesta por hormigón de 20 centímetros de espesor, con un revestimiento exterior de ladrillo rojo de 15 centímetros y revoque interior de 3 centímetros. Si las temperaturas de las superficies exterior e interior de la pared son 5 grados y 15 grados respectivamente, calcular el flujo de calor por unidad de área que se propaga por conducción a través de la pared. Indicar el sentido del flujo de calor. Bien. Ay, para este ejercicio, una profe en el chat de consulta dijo qué valor de K teníamos que usar porque hay muchos. Bueno, a ver, ahí lo vemos. Bueno, que le hago captura. Bien. Bueno, entonces tendríamos que usar esta fórmula de acá, porque ahí nos pide el flujo de calor por unidad de área, que sería H sobre A. O sea, básicamente es esta fórmula. Entonces, las temperaturas ya las tenemos, exterior e interior, entonces ahí sacamos el R, que es lo que decías vos. El R va a ser el espesor de cada material. A ver si lo voy a copiar de acá, así no gastamos tiempo en eso. Esto de acá. El R total va a ser el espesor de cada material sobre el K de cada material. En este caso tenemos hormigón de 20 centímetros, ladrillo rojo de 15 y un revoque interior de 3. Entonces, por ejemplo, el K del hormigón yo usaría este, bueno, no sé cuál les dijo, pero yo usaría, me parece que este de acá. Dijo el de 2400 kilogramos por metros cúbicos. Claro, sí, ese. 1,63. 1,63, entonces dijimos que esto era en... Me olvidé de nuevo la unidad. Acá está, watt sobre metro por Kelvin. Bien. El coeficiente del ladrillo. ¿Les dijo cuál usar? Sí, el de 1610 kilogramos por metros cúbicos. Acá está, este sería. Bueno, 1600, casi igual. 0,81. Y el K del revoque. Del revoque era 1,160. No lo encuentro ya. El mortero de cemento y arena. Ah, acá. Mortero de cemento y arena. Ahí está, 1,16. Bien, entonces acá vamos poniendo entonces sería 20 centímetros son 0,2 metros dividido SK. Después viene el ladrillo, que sería 0,15
dividido 0,81 y el revoque anterior, que es 0,03 dividido 1,16. Y eso nos da, ¿alguno lo tiene hecho? A mí me dio 0,33, pero no sé si está bien. Sí, a mí sí, 0,32 me dio. Así que sí, Bueno, sí, más o menos por el redondeo puede ser uno u otro, es lo mismo. claro. Metro cuadrado K sobre watt. Entonces ahora vamos a hacer esto. Y nos queda, dice que la exterior es 5 y la interior es 15. Dividido el R. ¿Y esto cuánto les da? Menos 30,3 puede ser. Sí, puede ser. Sí, está bien. 30,3. ¿A todos les dio así? Sí, sí. Ah, bien. Entonces acá se cancela el Kelvin con el Kelvin y nos queda watt sobre metro cuadrado. Bien. Bueno, sería eso entonces. Ah, y el sentido del flujo de calor. Bueno, ahí nosotros podríamos dibujar eso, ¿no? Ahí el hormigón. Ahí el ladrillo. Y ahí el revoque. Y el flujo de calor sería entonces, como es negativo, es de adentro hacia afuera. O se pueden fijar directamente por la temperatura. O sea, ahí esto sería exterior, esto sería interior, que en el exterior la temperatura son 5 grados y en el interior son 15. Entonces se ve al toque que, digamos, el flujo va a ir siempre del lado de mayor temperatura al lado de menor temperatura. No sé, creo que Lourdes preguntaba antes, no sé si más o menos lo tenías hecho así. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Nada más que, claro, yo, igual que en el ejercicio anterior, los grados centígrados los pasé a Kelvin y resolví, entonces me había dado diferente, pero bueno, ya entendí Claro, que ahí es va. lo mismo. Está bien, te enquilomaste con las unidades. Claro, sí, había hecho libres. Claro, sí, sí, sí. Siempre Kelvin y Celsius, para lo que es unidades, considera que son iguales y listo. Es más fácil. Aparte pasó al revés, que todo el mundo siempre se olvida de las unidades. Y a vos te jugaron una mala pasada, digamos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Yo ya me tengo que ir en un toque, pero si tienen alguna otra duda puntual que quieran ver, la podemos ver si quieren. Si no, guardamos acá. Bueno, yo después subimos el video al canal, a la misma lista de reproducción que está en el grupo de estudio, en la descripción. Así que, bueno, nada, cualquier duda, pueden preguntar por ahí. Si quieren puedo pasar el PDF de esto que hicimos hoy, lo puedo pasar por el grupo. Sí, sí. Por si alguno lo quiere ver. Aparte, si de paso les quedan esos ejercicios que siempre en algún momento
si lo están haciendo, no les salen o algo, lo pueden revisar de ahí. Así que bueno, nos estamos viendo. Éxitos con eso. Chao, gracias. Bueno, Bueno, chao. suerte. Nos vemos.